Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando mi primer día de clases en Santa Fe College. Vamos a estar experimentando lo que es estar en un salón de clases. Yo les voy a estar contando toda mi experiencia. Quédate en este video si te interesa saber cómo es todo ese proceso. Va a ser mi primera clase. Bueno, comencemos ya este video. Ahora vamos a ir a comprar los utensilios escolares. Se siente un poco raro, pero bueno, ahora vamos a ir a Walmart a comprar algunos utensilios escolares. No necesitamos tanto, pero bueno, vamos a hacer eso ahora en este momento, comprar algunas cosas que quizás podemos necesitar. Y la clase es a las 6 de la tarde. Estudiante, yo me voy a comprar todos los utensilios para aprender inglés. Una grampadora. ¿Ustedes creen que yo necesito una lupa para aprender inglés? Porque no estoy ciega, necesito ver. Pero bueno, necesitamos unas libretas y eso me va a ser difícil escogerlo. Estas son 2000 preguntas acerca de mí. Es en inglés, es para practicar. Son preguntas que tú respondes. Te puedes hacer. Sí. Y bueno, los dos estudiantes nos vamos ya para clase, que es a las 6. Nos vamos ya. Menos mal que nos queda bien cerca. Ya ahora sí vamos entrando, que lo que nos quedan son pocos minutos, nos quedan como 15 minutos y hay que encontrar el aula, porque cada quien tiene un aula diferente, entonces tenemos que buscar las dos aulas. Así que los dejo y los iré grabando lo que pueda ir grabándole en el momento. Hoy debe ser la bienvenida y todo eso, no debemos dar como un contenido como tal en sí, debe ser como presentarse y todo eso. Pero bueno, estoy un poquito nerviosa porque a mí todo lo nuevo me pone nerviosa. ¿Ves lo que yo te decía? Mira la C y mira la Alchemy. Era lo que yo te decía. Y la C era por allá por donde nosotros entramos. Pero bueno, mira, podemos correr aquí, mira la 6. 2000 años más tarde. Bueno, todo es un sacrificio en esta vida. Saliendo de noche, a las 9 de la noche, saliendo de una clase para aprender, para llegar a la casa ahora, acostarme a dormir y levantarme a las 5 de la mañana. Pero así es la vida. Hay que hacer sacrificios, caballero. Oye, se fue tremendo rato, ¿viste? 2 horas y media. Pero bueno, en la casa le cuento más para que ustedes me puedan escuchar bien. Pobrecito, mi amor, ¿cómo te fue en tu clasecita solo? Me sentí Solo. solitario. Yo quisiera. No, me hicieron sentarnos de 2 en 2. Ahora vinimos a un guagua porque salimos de las clases a las 9 de la noche, pues entonces ahora nos vamos a tomar como un smoothie y bueno, pues nos vamos a consentir con un smoothie aunque sea. Caballero, en estos momentos acabo de llegar ahora mismo del trabajo. No se fijen en mi aspecto porque estoy destruida. Acabo de llegar ahora mismo del trabajo y estoy súper agotada. Esta trenza ya está pidiendo auxilio, hasta que no da más. Y entonces ahora en estos momentos les voy a enseñar porque no les había enseñado, me acordé, porque ayer ya llegamos muy tarde y todo eso. Y al final no les grabé porque hay poca iluminación a esa hora. Y entonces no las había grabado todos los utensilios que habíamos comprado para la escuela. Entonces ahora se los voy a enseñar. Mira, compramos 2 gomas, los cuales por supuesto todos están en paquete porque en la primera clase como tal no escribimos nada ni se hizo nada, prácticamente lo poquito que escribí, notas que apunté fueron con el lapicero, no se apuntó casi nada porque fue más bien presentación,
Hubo que hablar mucho, pero fue presentación. Ya después yo les hablaré bien de eso. Entonces compramos 2 gomas. Estas gomas, quiero decir que costaron como 65 centavos las 2 gomas. Maravilloso. 2 portaminas. Nosotros íbamos a escribir con lapicero, pero nos dimos cuenta que nos iba a hacer falta el portamina o un lápiz, porque en el libro a veces hay que completar cosas. Miren, estas son portaminas que compramos, como $3, algo de su portamina, que viene con mina. Es mina 07 porque yo parto mucho las minas. No puedo usar mina 05 porque yo presiono mucho el lápiz y parto las minas. Voy a coger el rosadito para mí y el verde azulito para Rafael. Esto que tiene aquí son 2 gomitas, trae 2 gomas. Pero bueno, como trae ese paquete de mina que tiene allí, trae como 4 o 5 minas nada más. Compramos un paquete de mina 07 para que cada uno también tenga ya también el estuchito con las minas. Este salió en $1. Los utensilios escolares son bastante baratos. La libreta que al final compré, eso fue un dilema. La libreta, tanto escoger y al final una libreta bueno, no fue cualquiera porque no está fea, pero al final escogí esta libreta. Es de carátula dura. Me da lástima, yo soy de las que le da lástima escoger este tipo de estas libretas bonitas para clases que al final casi por lo visto no se va a escribir mucho, pero bueno, hojas así normales. Tenía que haberme comprado una normalita, barata, porque esta no fue tan barata para las clases y esta para otra cosa, pero bueno, no importa, tengo esta por ahora. Me dejaron tarea y ahora voy a ponerme a hacer la tarea y ya después entonces, cuando esté más lista, más arregladita, les voy a contar mi experiencia en la primera clase. Se me había olvidado enseñarles la carterita también que me compré para meter los lápices y esas cosas, que todavía tengo muy poquitas cosas para rellenar, pero bueno, al final las mujeres echamos demasiadas cosas aquí y por eso necesitaba una grande. Pero bueno, ya tengo esto y es más cómodo, ya tengo todo organizado, no anda nada regado. Así que perfecto. Entonces mi niño, él intentó comprarse una como masculina, pero se pasó de masculinidad, porque esto es como no sé, una carátula, un portafolio. Pero no está mal, porque aquí tiene sus zippers y él echa adentro sus cositas. Bueno, mi gente, ya estamos aquí tranquis. Ya hoy es otro día, ya puedo hablarles con más calma y contarles mi experiencia de mi primer día de clases. ¿Qué les puedo contar? Vaya, primero les cuento que para encontrar el aula fue un dilema. Yo sabía que eso iba a suceder, fuimos con tiempo, fuimos temprano porque sabíamos que eso podía pasar. Porque el aula, Rafael tenía un aula y yo otra aula, aulas diferentes. Imagínense, son muchas aulas. Y yo no sabía, yo no conozco todavía esa institución, no conozco todo todavía, por eso es que no les he grabado mucho. Y entonces, para encontrar esa aula específicamente, me costó trabajo. Subimos y bajamos el elevador, coge por aquí, coge por allá, hasta que al final ya unos minuticos, 3 minutos antes, yo que no quería llegar, yo no soporto llegar tarde a los lugares. Y menos en mi primer día, porque eso es como, yo siento que es como la primera impresión. Al final llegué como 3 minutos antes y fue ya aliviado. Pero decirles que cuando entra al aula éramos 3 personitas. O sea que yo era una de las pocas personas que había llegado temprano. Llegaron muchas personas tarde. En esa clase éramos como 20 alumnos. No éramos todos, no fueron todos, pero éramos como 20. Casi todos rondeaban sobre los 30 y pico, 40, por ahí. Sí creo que habían como 2 personas más adultas, más mayores. Me cayeron muy bien todos los compañeros. Todos hablan español excepto
una compañera que es rusa, ya, la única. Todos los demás hablan, y hay una brasileña, pero creo que también habla español, igual que hay una haitiana, pero también sabe hablar español. Así que bueno, todos los demás, lo que más hay en el aula es colombianas y cubanas. Fíjense que en esta ciudad casi no hay cubana y casi todos somos cubanos y colombianos. Y hay algunos venezolanos también. Así que bueno, yo me sentí ahí súper bien. Todos nos entendíamos. La profesora, yo esperaba que fuera una profesora americana, o sea, una gringa, para poder escuchar bien el idioma así como se habla aquí. Pero no. Me tocó una profesora. ¿De dónde es? Ay, ahora no recuerdo. Súper genial, es bastante agradable. Habla el inglés como si fuera, no sé, yo siento que lo habla como si fuera británico, así. Pero bueno, lo habla bien. Y al final lo habla perfecto, lo habla mejor que yo, que no hablo nada. Exigente, así que perfecto. Hasta ahora, la primera clase fue muy bien. Yo estoy en el tercer nivel. Y yo me sentí como que todos los estudiantes estábamos más o menos en el mismo, tú sabes, en la misma nivel, como que sí. No me sentí mal, como que estaba en un nivel más bajo, ni nada. Me sentí más o menos a la par, como que yo los entendía a ellos me entendían a mí, hablamos el mismo idioma, el mismo inglés amachacado ahí. Yo me sentí bien en la primera clase, socialicé también con los otros compañeros. La primera clase, imagínense, fue de presentación, hablar de uno y después escuchar bien lo que decía cada compañero, porque tú tenías que describir y hablar de los demás compañeros, lo que tú habías escuchado de los demás. Y era para tú tratar de conocerlo también. Algo que me gusta de esa profesora es que ella pregunta a cada uno, o sea, si ella hace una pregunta, ya tú sabes que te va a tocar responderla, porque no es que la responde una sola persona. Cada persona tiene que responderle la pregunta. Eso te da una oportunidad de tu poder hablar y no quedarte. Yo en mi caso, que soy media tímida en ese aspecto, pues obligado tengo que pensar en mi mente qué voy a decir, porque yo sé que me va a tocar responder. Ya nos dejaron tarea y todo, son 2 horas y media. Ya llegó un momento que ya yo estaba ya, casi uno sale de ahí a las 9 de la noche, por lo que uno llega aquí en la casa, llega a las 9 de la noche. Llega uno cansado, pero bueno, no importa, hay que sacrificarse, caballero. El sacrificio vale la pena. Esperemos poder terminar esta meta que me he puesto. Es importante para mí mejorar el idioma, porque ya que estoy en este país, pues uno tiene que adaptarse y eso nos va a abrir muchas puertas también. Uno no puede estancarse y quedarse como, es muy difícil para mí, yo voy a tratar de irme para un lugar donde se hable español y ya. No. Hay que tratar de aprender, porque eso nos abre puertas a mejores trabajos, a oportunidades, a conocer personas también. Así que bueno, aquí estamos, caballero. Eso es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no te olvides de dejarme tu like, compartirlo con otras personas y si eres nuevo en el canal, suscríbete, que es gratis. Nos vemos en un próximo video. Besos y bendiciones para todos. Chaito.